Seguimos en Soles y Vientos. Ahorita que vuelva a París, como para hacernos una idea, ¿cómo es un día suyo, maestro? Bueno, digamos, yo ahora estoy pues muy envuelto, muy involucrado, digamos, en una serie de obras que estoy haciendo sobre el Vía Crucis. Es decir, son todas las 14 etapas o pasos de la Vía Crucis. Pues esto ha tenido, pues, ha sido un tema muy, muy importante en la pintura. Y pues yo llego al estudio, ¿qué les digo? Yo llego al estudio tipo 10 de la mañana y trabajo todo el día, paro un momento para comer algo ahí en un restaurante al lado de mi estudio y después hasta las 8:30 de la noche estoy ahí. Después de las 8:30 de la noche, pues generalmente me doy cita con Sofía para ir a comer, casi siempre comemos en unos bistrós del barrio, casi siempre, y bueno, pues comemos, hablamos de lo que ha hecho cada uno. Y después un poquito de lectura, un poquito de televisión y ya dormir a las 11 o 12 de la noche hasta el día siguiente. Pero estos sábados, domingos, todos los días, yo no me voy nunca al campo el sábado o el domingo, no, yo me quedo pintando porque es que no he encontrado todavía nada que me divierta, que me dé más placer que pintar. El día que encuentre algo que sea más placer, pues lo haré, pero por el momento es pintar lo que me produce un éxtasis extraordinario y me da felicidad y bueno, pues entonces trabajo y trabajo y trabajo. ¿Esas cenas son con vinito o sin vinito? Con vinito. Siempre hay vino. Sí, con vinito, sí. Toda la vida he sido fanático del vino, desde que lo descubrí. Porque en Medellín no le dan a uno vino, sino el Día de la Madre, un vino dulce, horroroso. Sí. Total que cuando me fui a Italia, que me fui en un barco italiano, donde venía una cantidad de italianos fracasados que venían de Chile, y uno tomaba el barco en Buenaventura, unos barcos viejos, destartalados. Pero eso sí, en las mesas, botellones de vino, todo el que uno quisiera, de Chianti. Entonces, bueno, pues ahí íbamos muchos estudiantes colombianos que iban a estudiar arquitectura, arte, lo que fuera. Y eso sí, pues, y creo que nadie estaba en la tradición del vino, pues todos empezamos a beber ahí como locos de la emoción que teníamos de ir a Europa. Y bueno, después llegué a Europa y seguí bebiendo, y toda la vida he tomado vino. No consigo una comida sin vino. Sin vino. Sin vino, no, es que creo que no la he hecho en muchos años, no, nunca, siempre es con vino. ¿Qué es mejor, un vino o un aguardiente? Bueno, ahí sí me la puso difícil. ¿Sí? Me encanta el aguardiente también, sí. Sí. Sobre todo en Medellín, pues es de rigor, ahí nadie toma whisky, aguardiente, todo el mundo. A finales de 1965, el maestro Botero da un cambio fundamental en su técnica pictórica, teniendo como resultado la exaltación del color y el volumen que será una constante a lo largo de su obra. En el cuadro La familia Pinzón, las figuras están dispuestas tridimensionalmente y se empieza a destacar el volumen al tiempo que la obra emana una calma particular como resultado del equilibrio y el balance. Estos elementos serán centrales en la definición de un estilo hoy consolidado y reconocido como boteroformismo. Maestro, ¿cuál ha sido el momento de bloqueo artístico o de pánico artístico que llaman, que más lo ha estremecido en su carrera? Bueno, yo nunca he sentido eso, es decir, la gente dice, pero ¿cómo hace uno para ocurrírsele todos los días algo? Es decir, yo nunca he tenido la impresión de tener mi mente vacía artísticamente. Más bien tengo lista de cosas que hacer que no tener tema. Es decir, hay escritores que tienen el pánico de la hoja blanca y que dicen que no se les ocurre nada, se les bloquea la mente. A mí no, yo tal vez porque tengo una autocrítica muy fuerte, considero que el arte no tiene, que se puede crecer o aprender sin fin, que es lo que me hace que siempre por la mañana siempre tengo que hacer, siempre hay un problema que resolver, siempre hay un paso que quiero dar, nunca he tenido, así como si llegara al estudio y dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Eso nunca me ha pasado, yo siempre estoy metido en algo que quiero resolver, algo que quiero hacer, siempre tengo miles de proyectos en la imaginación, sí. Tengo un gran amigo pintor, que es el maestro Jacanamijoy, tal vez lo conoce. Bueno, conozco la obra, sí. Y me contaba ahorita en vacaciones que un día había sentido pánico por el color azul y dejó de utilizarlo mucho tiempo. No me diga, pero muy sensible este muchacho. ¿Eso lo ha sentido? No, a mí no me aterra el azul, ni el rojo, ni el verde, ninguno. Nada. No, nunca me ha aterrado el azul pálido tampoco. En el año 2000, Fernando Botero dona a su ciudad natal, Medellín, una importante colección
de 85 obras de su autoría y 21 de artistas internacionales, dando nacimiento al Nuevo Museo de Antioquia. Este mismo año entrega a Bogotá 136 de sus obras y 52 de reconocidos artistas internacionales, entre los que se encuentran cuadros de Picasso, Gauguin, Renoir, Dalí y Manet, entre otros. Con estas donaciones, el maestro Fernando Botero trae al país las obras de los grandes de la pintura universal, para que todo el público que no puede viajar al exterior a verlas, lo pueda hacer en Colombia. ¿Cuál ha sido su punto débil toda la vida, maestro? Bueno, sí, debo tener muchos puntos débiles. El más débil es no haberme dejado nunca ganar por el cansancio, por la pereza, por esos puntos débiles, no los he tenido. Soy un trabajador incansable y bueno, trata uno de superar todos los problemas que uno tiene en la vida a través de ese esfuerzo de pintar, etc. Que eso ha sido pues mi forma de superar los puntos débiles, la capacidad de trabajo. Ya formando parte de la historia, su mayor decepción artística, maestro. Ha sido una gran decepción, nunca he tenido. De pronto, pues como todo el mundo, he tenido fracasos en el sentido de que uno ha tratado de solucionar obras que no logra solucionar del todo. Eso pues sucede y sucede con alguna frecuencia. ¿Sí? Claro que va a haber menos porque uno tiene más recursos, tiene más posibilidades de encontrar una solución a las cosas. Pero sí, hay muchos cuadros que uno queda frustrado por no solucionarlos. ¿Sí? Es la vida y en la vida todos perdemos gente por el camino. ¿Cuál es la persona de todas las personas que ha perdido que más recuerda con frecuencia? Bueno, pues obviamente mi hijo Pedrito, que murió en un accidente en 1974. Eso ha sido pues fue un golpe que partió mi vida en dos. Y después, claro, pues mi madre y mi padre sí los perdí. Pues mi padre cuando yo tenía 4 años, mi mamá cuando ya yo era mayor, ya eso fue, y ella era muy mayor también, que eso ya se acepta más fácil. Lo que no se acepta fácil es que un niño se muera, entonces eso es muy, muy difícil, ¿no? Es inaceptable. En la obra El retrato de Pedrito se representa a Pedro Botero, el hijo menor del artista, quien murió en un lamentable accidente automovilístico ocurrido en España en 1974. En esta obra, ejecutada el mismo año del fallecimiento del niño, aparece Pedrito montado en su caballo de juguete, con la mirada perdida y rodeado de muñecos. En la parte inferior del cuadro, en la pequeña casa de juegos, 2 cuerpos se asoman y gritan algo indescifrable, al tiempo que un muñeco, aterradoramente muerto, yace al lado de las ruedas del caballo de juguete. ¿Lo recuerda con frecuencia? Bueno, pues sí, obviamente todo el retrato por todas partes. Y bueno, además he pintado mucho su retrato antes de morir y después. Y debo decir que ahora estoy en el Museo de Antioquia y si yo puedo decir que he hecho, con una gran pretensión, si yo he hecho alguna vez una obra maestra, es el retrato que hice de Pedrito, que lo hice inmediatamente. Bueno, yo tuve un accidente en las manos que me impidió, en ese accidente yo también sufrí, y me impidió por como 1 o 2 meses pintar, porque tenía las manos vendadas. Pero el día que me quitaron las vendas, pinté un retrato, es el que está en el Museo de Antioquia, que si yo hice alguna vez una obra maestra en mi vida, es ese retrato. Lo miré con atención y realmente ese retrato es fantástico, debo decir, sin ninguna modestia, es una obra maestra. En el caso de ese retrato, ¿hay un modelo o bueno, todo sale? No, yo siempre he trabajado de imaginación, pues, lo pinté de recuerdos. Pues. Unos amigos nuestros, coleccionistas, le habían llevado de regalo un uniforme como militar, pero así como una especie de policía inglés o algo así. Y bueno, le fascinaba ese uniforme y tenía un caballito con ruedas pues, que también se montaba en él. Bueno, basar ese recuerdo hice el retrato, pero yo siempre he hecho de memoria, yo nunca he puesto nada, nunca he puesto una fruta a pintarla, ni he puesto una señora, ni un señor, ni un caballo, nada. Yo pinto todo de imaginación y ese retrato es hecho de imaginación también, de recuerdos. ¿Cuál es su mayor miedo hoy en día, maestro? No poder pintar, eso sí, estoy en una edad en que puede pasar uno cualquier cosa de un momento a otro, eso me aterra, pues, que uno quede medio paralizado, o que uno empiece a perder, o que le dé un Alzheimer, bueno, ese tipo de cosas que afecten la cosa motor,
como se hizo un derrame eso sí me parece aterrador, que le pueda pasar a uno algo por decir que no pueda uno seguir trabajando. Para mí la tragedia sería no poder pintar, sería la gran tragedia de mi vida no poder seguir vivo. Mejor prefiero morirme, pero seguir por ahí paralizado sin pintar me parecería, no lo podría soportar. Ya regresamos con Soles y Vientos. Seguimos en Soles y Vientos. Yo sé que a través de su obra ya ha dicho muchas cosas, ha gritado muchas cosas. ¿Qué le falta decir y qué le falta gritarle al mundo? Bueno, la verdad es que uno nunca sabe lo que va a hacer antes de hacerlo. Es decir, yo he trabajado mucho sobre muchos temas, he trabajado sobre la realidad latinoamericana, la corrida, el circo, la violencia en Colombia, la tortura, bueno, pero yo no sabía el día antes de que yo lo iba a hacer. Es decir, por ejemplo, de pronto, hace unos meses, de pronto se me ocurrió, bueno, Vía Crucis, qué tema extraordinario. Pero el día antes no se me había ocurrido. Es decir, uno tiene que llegar al día que se le ocurra. Entonces yo, por ejemplo, no sé lo que se me va a ocurrir después de esto. Seguramente se va a ocurrir algo distinto. No sé qué será, pero entonces, por el momento se me ocurrió el Vía Crucis y estoy metido hasta aquí en el Vía Crucis. No hago sino pensar sobre esto, pintar eso, dibujar sobre esto, etc. Y de pronto va a llegar un momento que ya siento que ya dije lo que quería decir, y entonces después va a venir otra idea de una cosa que uno quiere hacer, pero no la puedo mencionar porque no la conozco. Como el día, digamos, si empecé el 20 de abril a pintar la Vía Crucis, el 19 no sabía que la iba a pintar. Claro. Si es así, pues. Claro, es que eso viene la idea, vienen las composiciones, pues. Sí, en realidad un poco la inspiración, digamos, aunque es una palabra muy desacreditada, pero bueno, algo tiene que ver con eso, ¿no? Las ideas llegan a la cabeza y llegan. El maestro Fernando Botero también ha incursionado en temáticas de actualidad política y social relacionadas con la realidad conflictiva que vive Colombia y el mundo. Ejemplo de esto es la obra La muerte de Pablo Escobar, que hace alusión directa a un hecho real acontecido a finales de 1993, cuando el capo es dado de baja. En el cuadro se representa al ex capo del narcotráfico mientras es baleado con un grupo de proyectiles que, dispuestos en una franja horizontal, parecen colgar de hilos invisibles. La escena tiene lugar en el techo de tejas de una casa y el fondo está formado por un poblado de edificaciones uniformes de un piso, una cadena de montañas y un cielo nublado y gris. Varios cuadros del maestro se pueden enmarcar dentro de esta tendencia. Algunos son Carrobomba, Secuestro Express y toda su serie con temática de las torturas en la cárcel de Abu Ghraib. ¿Cuál ha sido la pintura real que más le ha impactado estar frente a ella? Bueno, el bautismo de Cristo de Piedra Francesca en la Lazio de Gari es uno de los cuadros más maravillosos. Bueno, y también, digámoslo, la Mona Lisa de Leonardo da Vinci me impactaba por lo siguiente, porque cuando yo era estudiante no había tanto público en el Louvre, era mucho menos. Y uno iba, digamos, a la 1:30, cuando todo el mundo estaba almorzando, se paraba delante de la Mona Lisa y había una satisfacción enorme de saber que uno era el único que estaba viendo ese cuadro en ese momento. Y yo me quedaba embelesado diciendo, qué maravilla, estoy viendo este cuadro y nadie más lo está viendo. Entonces era así, hoy en día pues, es imposible, hay 10, 100, 50 personas siempre al frente, ¿no? La ronda nocturna de Rembrandt, cuando estuve la primera vez en Ámsterdam, pues, me dejó así que me dejó tieso, digamos, de la emoción. Y a se le pasa a uno algo por aquí, se pone en la carne de gallina cuando ve un cuadro de esa categoría, ¿no? Bueno, muchos. Yo he adorado cantidades de cuadros así que me han obsesionado y que bueno, es que eso es la pintura, uno amar la pintura, amar la pintura, ¿no? Sentir ese placer de la plasticidad, de todo eso que hay, maravilloso. Pero y el que ya se inicia y que ha estado leyendo, estudiando, mirando, trabajando, pues siente tal vez un placer más que el que no se ocupa mucho. Es decir, el que se ocupa poco, pues siente una emoción del corazón sin entender la mecánica maravillosa del cuadro
Y entonces, en cambio, el que ha estudiado, pues lo ve desde el punto de vista del corazón y de la cabeza, porque entonces uno entiende el milagro que es una composición así, una técnica así, la poesía, la altura intelectual de todo eso. ¿Sí? De Picasso, ¿cuál es el que más le ha impactado? Bueno, Picasso es tan fácil decirlo, ahí es Guernica, pues, y otro que es muy maravilloso es La mujer ante el espejo que hay en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Ese cuadro es extraordinario, es decir, solamente con ese cuadro se puede pasar a la inmortalidad porque es un cuadro extraordinario, de una belleza, y es un retrato de su compañera. Está ella frente al espejo, pero con una libertad, con un color y con una cosa maravillosa. Si hoy pudiese almorzar con uno de estos 5 personajes, solo uno, ¿con cuál almorzaría? ¿Rembrandt, Obregón, Picasso, Da Vinci o Manet? Bueno, la verdad es que yo pinté un cuadro hace años, un cuadro que ha sido muy reproducido, que se llama Almuerzo con Angres y Piero de la Francesca. Yo me pinté en la mesa, se ve pues una mesa, está Angres al fondo, un pintor que admiro muchísimo, Piero de la Francesca, que es mi gran pasión, y yo. Es decir, si no fuera con esos dos que ya los había escogido, pues yo por mi cuenta, pues obviamente sería con Rembrandt, es mucho pintor, impresionante. Una cosa que fijo le diría a Rembrandt. Le diría, hola, te quedó bueno ese cuadro de la ronda nocturna. Me quisiste, lo sé, yo también te he querido, me olvidaste después, pero yo no he podido a sufrir por tu amor, me condenó el destino, ¿qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder y he perdido contigo, ¿qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder y he perdido contigo. Odontología de Marlon Becerra, PBX 746-1111.